Buenas noches, recuperamos el espacio semanal dedicado a cuidarnos, a llevar una vida saludable aquí en PTV Málaga. Y lo hacemos pues con temas que esta semana no pueden venir más a cuento. Y es que el comienzo del mes de septiembre, bueno, todavía hay algunos afortunados que siguen de vacaciones, esos que tienen normalmente el último turno y que están ahora pues relajados y descansando y riéndose de todos nosotros. Y estamos los que hemos vuelto, como aquí en PTV Málaga, que esta semana hemos recuperado nuestra programación habitual y hemos regresado con las pilas cargadas para llevarles a ustedes pues toda la actualidad de nuestra ciudad. Si ustedes han vuelto al trabajo y se notan algo raro y tienen como una tristeza así como normal, echan de menos de una forma descomunal el chiringuito y tener el despertador apagado y olvidarse del correo electrónico y todas esas cosas, no se crean que son bichos malos, bichos raros, que son bastante normales. Nos pasa a casi todos y vamos a hablarles de todo eso con una de nuestras coaches, que ya saben que a nosotros nos encanta tener especialistas, los mejores especialistas para ustedes, y volvemos a contar con Mercedes Saura esta noche pues para hablar del síndrome postvacacional. Pero además vamos a hablarles de un tema que de pronto pues que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa y está todo el continente hablando de él. ¿Nos quedaremos sin los cambios de hora? ¿Cómo nos afecta el cambio de hora a nuestro biorritmo? ¿Cómo afecta el cambio de hora a nuestra vida? Porque nos afecta en todo, no se crean ustedes. Los distintos tipos de luz, nos altera las horas de sueño, cómo trabajamos, cuándo trabajamos, cuándo nos dormimos, cuántas horas dormimos, incluso la energía con la que nos despertamos por la mañana y afrontamos el día depende de la luz solar, de la luz solar sobre todo, pero también ya mucho, cada vez más de la luz artificial. Todo eso lo vamos a ver este jueves aquí en Salud y Bienestar. También vamos a hablarles de otro tema que a nosotros nos parece importante. El lunes es la vuelta al cole, ya lo ha sido en los menores de 3 años, pero el lunes es la vuelta al cole en Andalucía. Los peques vuelven a las aulas y lo hacen además normalmente cargados de libros con enormes mochilas. Y nos hemos preguntado ¿cuál es la mejor forma que tienen los peques de llevar esas mochilas y cómo deben ajustarlas? ¿Qué tipo de modelos son los más adecuados? Y cuáles, sobre todo, pues hacen el menor daño posible a su espalda, porque hay que tener en cuenta que muchas veces cargan bastante más del peso recomendado pues, por los especialistas para su edad y para su tamaño. Y por último, también vamos a hablarles esta noche de una enfermedad de la que no paran últimamente de salir noticias, una afección de la que ustedes seguro han escuchado hablar, pero de la que probablemente tienen alguna laguna. Vamos a hablarles de epilepsias y vamos a descubrir juntos, ustedes en casa y nosotros aquí en el plató, ¿qué es? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Cuántas personas hay en Málaga afectadas con epilepsia? Y sobre todo, a mí hay una información que me parece fundamental, que debemos conocer todos, es cómo tenemos que reaccionar cuando alguien tenga una crisis epiléptica y nosotros estemos con él y no haya un médico o alguien responsable sanitario, un profesional sanitario cerca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar ante una persona que esté afectada por epilepsia y sufra una crisis? Ahora sí, estos son los contenidos de esta semana. ¿Y qué les parece si empezamos con un par de, dos pildoritas de noticias de actualidad relacionadas con la salud y que le vamos a contar ahora mismo? Vamos a empezar por el anuncio de una obra musical que es Jesucristo Superstar, pero y te dirán, ¿y esto qué tiene que ver con un programa de salud? Pues tiene mucho que ver, porque esta adaptación del musical, del famosísimo musical, pues es a beneficio de la Asociación Malagueña de Familiares Afectados de Esclerosis Múltiple. La representación será el sábado 29 de septiembre a las 7:30 en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, en la Diputación Provincial, y pueden comprar las entradas, que tienen pues es un precio, un donativo de 10 euros, pues en los teléfonos 951 438 181 y 606 582 463. También, por supuesto, en la sede de AMFAEM en calle Archidona número 23. También cuenta con una fila cero, quiere decir que pueden comprar la entrada sin numeración en la fila cero y ayudar a esta asociación para pues
costear todos los servicios, los programas y las actividades que tienen con los afectados y con las familias de esclerosis múltiple. Estuvieron aquí contándonos el magnífico trabajo que hacen, lo que se esfuerzan pues en sacarle sobre todo eso, ¿no? Pues el mejor partido a cada euro que entra en la asociación para ofrecer asesoramiento profesional, pero también para garantizarles a los enfermos que tienen esa vida, que es ese soplo de aire fresco, esa reunión con personas que te comprenden y que es tan importante para los afectados de este tipo de enfermedades. También vamos a hablarles de otro tema que a nosotros pues también nos parece muy interesante, porque les decimos que las asociaciones pues necesitan realizar muchísimas veces actividades paralelas que les ayudan a tener esos fondos para poder realizar sus programas, como la Asociación Española contra el Cáncer. Estamos viendo imágenes de la presentación de la visión imaginada de Santiago Fernández Zaragüez, que bueno, pues esta exposición saldrá a subasta a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer el 13 de septiembre a las 8:30 en el Ateneo de Málaga. El objetivo es recaudar fondos para estos programas y servicios que la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer tiene en Málaga pues, para mitigar el dolor de los pacientes oncológicos. La exposición está abierta en el Ateneo y se puede visitar hasta el 28 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Sala Pérez Estrada del Ateneo de Málaga, que está justo en el arranque de calle Compañía, en la Plaza de la Constitución, o sea que en el sitio más céntrico es imposible, pues hasta allí se pueden desplazar para disfrutar de esta exposición y de paso, si quieren, el día 13 a las 8:30, pues pujar por una de estas 36 obras de Santiago Fernández Zaragüez, pintor malagueño, que bueno, ha realizado esculturas y cuadros en diferentes técnicas y estilos que muestran una visión amplia de su producción artística. Y ahora sí, ya estamos de vuelta para dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Estamos con Mercedes Aura, que es coach personal y corporal, que ahora nos explicará qué es eso, y es la directora del programa de formación El Arte de Vivir. Mercedes, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángeles, muchas gracias por invitarme y estar aquí, me encanta, ya lo sabes, que me encanta venir a acompañarte. Bueno, pues nosotros encantados también, es un placer tenerte en esta casa, porque además nos aportas una visión que a lo mejor a los que no nos dedicamos a este tipo de cosas, se nos escapa. Se habla mucho del síndrome postvacacional, de la vuelta de vacaciones. ¿Eso realmente existe? Eso es menos de lo que parece, abulta más de lo que en realidad es. El síndrome postvacacional no es más que una dificultad adaptativa después de unas vacaciones, donde hemos soltado, como tú decías antes, el despertador, los horarios, nos podemos ir a la playa, tenemos libertad para hacer lo que queramos y todo esto. Entonces nos cuesta trabajo adaptarnos de nuevo otra vez a coger el ritmo. Esto puede tener efectos pues como una tristeza momentánea. De hecho, los psicólogos advierten que no se confunda esta tristeza momentánea con una depresión, que no tiene nada que ver, que son cosas totalmente diferentes. Y otra cosa, avisan, es que oculte frustraciones con las que nos reencontramos a la vuelta de vacaciones. Claro, en realidad no nos dan pena las vacaciones, o sea, soltar las vacaciones. Lo que pasa es que nos basamos en el último tiempo que estuvimos, por ejemplo, pues si era mayo, junio, ya estábamos cansaditos de toda la temporada, mucho esfuerzo, mucho tal, y entonces hoy nos basamos en ese cansancio que teníamos y desde ahí nos proyectamos al futuro en la incapacidad de afrontarlo, ¿no? Nos cogemos como la referencia que teníamos del último mes que trabajamos y dice otra vez lo mismo, ¿no? Y nos vemos incapaces de afrontarlo, pero no es otra vez lo mismo. Eso es que el cerebro ahí nos juega una mala pasada, porque en realidad era normal que en mayo, en junio estuviéramos cansados por la larga temporada de invierno, pero ahora estamos descansados y estamos tranquilos otra vez. Sí que es cierto, como tú dices, que si por ejemplo vuelvo a un trabajo que es penoso, donde un jefe o los compañeros no me reconocen, económicamente no le veo el color. Le veo exactamente. No se le ve el color no por se ningún le ve lado. color.
pues lógicamente cuesta mucho más trabajo adaptarse a eso. También puede ser que aunque tu trabajo sea creativo, pues como este mismo, ¿no? Una actividad creativa donde te permita hacer cosas diferentes y demás, puede que la propia disciplina nos lleve un poquito a la ansiedad. La emoción de la ansiedad siempre es que me proyecto al futuro en la incapacidad de afrontarlo. En lugar de la capacidad de afrontarlo. Claro. Es decir, yo no puedo con esto, o sea, el famoso no puedo con la vida, a decir, esto es que lo ventilo yo en 2 ratos. Es que es súper importante el lenguaje. Yo le digo qué cuentito nos contamos. Si yo me cuento, mira como tu compañero antes te ha saludado, ¿a qué me has echado de menos? Digo, eso es una vuelta al trabajo, sí. Porque ciertamente, si yo me cuento la historia de otra vez madrugar, es que hay que ver, qué rollo, que no sé qué, entonces voy a entrar en la apatía, en la pereza, siempre tan seductora la pereza. Porque además te autojustificas, la pereza tiene un problema y es que tú te justificas claro, a ti mismo. La pereza es muy, muy seductora, nos engaña, ¿no? Ahora tiene un nombre nuevo que es procrastinar, sí. que es lo mismo, que es lo mismo. Es perder el tiempo. Solo que ahora le ponemos nombre a todo. Es decir, para luego. Hay que dejar atrás la procrastinación. Eso es, aprovecha el tiempo y deja de mirar la musaraña que decía mi abuela. Exactamente. Es lo mismo. Pues, si no dejes para mañana lo que puedas hacer exactamente, hoy, ¿no? Pues eso. Entonces, lo que nos pasa es esto, es que, ahora, si aunque tú vuelvas, si tú el cuentito que te cuentas es, menos mal que he tenido suerte, oye, qué suerte, qué vacaciones más buenas, me he permitido descansar, es que no he hecho nada. Entonces, de entrada el cuerpo ya se va a recordar esos buenos ratos que ha pasado, ¿sí? Y entonces es más fácil la vuelta, Y además también cuidado con el lenguaje, si estamos en un entorno donde nos dicen, jolín, anda, que otra vez por aquí, anda, que bueno, ahora otra vez lo que nos espera. Yo siempre digo, huye de esos espacios, porque si no es muy fácil, nos vamos, en las emociones se contagian, entonces nos alejarnos vamos de lo nocivo, ¿no? De lo tóxico. Claro, pero porque a ver, si ellos se quieren quedar ahí, que se queden, pero yo no quiero que a mí me salpique esa emoción porque se contagian las que nos gustan y las que no nos gustan también, y al final de tanto ir, jolín, que pasa otra vez, madrugar, qué rollo, que no sé qué, el otro día me decía una persona que me sorprendió por la profesión que tenía y me decía, no, si yo entro, pero ya estoy contando los días para que lleguen las vacaciones. Y a mí se me para el aire porque digo... Eso pasa muchas veces y sin embargo es contraproducente, ¿no? Porque no te permite disfrutar de lo que estás haciendo. Claro. Sino que estás ya mirando lo que además, no vas a hacer. ¿Qué está pasando? Que estás invirtiendo tantísimas horas que invertimos en trabajar y las estás invirtiendo en algo que no te gusta. Es para cuestionárselo. Porque a lo mejor es momento de decir, bueno, pues voy a buscar otra cosa que sí que me guste más o que me anime o que me emocione un poco más, ¿no? ¿Es septiembre el momento perfecto para eso? Eso es como en los gimnasios, que ahora es cuando tienen todo en la oferta de matriculación porque es casi peor que enero. Todo el mundo se apunta al gimnasio en septiembre. Es un momento fantástico. Y inglés. Claro, es que es un momento fantástico para... Mira, después de las vacaciones, nuestro organismo, decía que soy coach corporal, y es escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le vienen muy bien unas vacaciones y no tener horario para levantarse y me como un heladito cuando quiera, ¿sí? Y el cuerpo es una máquina perfecta y necesita un orden. Es decir, está muy bien darle un tiempito de tal, pero él prefiere trabajar, moverse en la rutina, ¿no? En un descanso de tantas horas, en una alimentación a las mismas horas. Todo eso para el organismo, para nuestro organismo como tal, es importante, ¿no? Entonces, en esto que decías, pues es un fantástico momento para decirle a nuestro organismo, pues mira, voy a incorporar el hábito de dejar el café, o voy a salir a caminar por las mañanas, ¿no? O, bueno, no sé. Me voy a levantar media hora antes y voy a andar, ¿no? Que eso es un proyecto que todo el mundo tiene, o voy a correr por las mañanas. ¿Tú sabes cómo está el paseo marítimo a esas horas? Peor que Calle Lari un lunes santo. A las 6 de la mañana está hasta arriba de gente que se va a caminar antes de salir a trabajar. Eso es ideal porque el cuerpo va calentando motores poquito a poco
Y sobre todo subes la energía, tienes los picos Claro, de energía, claro. y cuando empiezas a trabajar estás pletórico, no te Estás- vas arrastrando como un estás alma ya en pena, marcha. Hombre, es que a ver, pidiendo café. ir de la cama directamente a la mesa de la oficina es como un poco... Pues eso, te pide el café a gritos del cuerpo, con lo cual el otro hábito, el de voy a dejar el café, se hace complicadísimo. Al final se hace todo va. inviable. Y además, mira, ¿sabes de dónde viene, cuando mirábamos lo del lenguaje, ¿sabes de dónde viene la palabra trabajar? ¿De dónde? Proviene del latín tripalum, que era un instrumento de tortura. Es que lo de trabajar siempre ha estado muy mal visto Fíjate en algún... que en Sudamérica se dice laborar. Bueno, en y algunas religiones o en algunas sociedades trabajar era como cosa de pobres. Claro, pero no solo... Gracias a Dios eso ya no está así, o sea, eso no es así. Pero es que en realidad es como... O sea, la palabra trabajar efectivamente lleva una carga de pesadez, ¿no? Entonces vamos a cambiarla por otra. Yo ahora digo acción creativa. Voy a hacer una acción creativa, voy a realizar una acción creativa. Bueno, lo que pasa es que trabajar no siempre es una acción creativa. Bueno, sí. Depende de qué empleo. Hay Claro. empleos más creativos que otros. Pero más es tu actitud la que le da, incluso en una fábrica donde estén montando, tu actitud es la que le puede meter la variante esta de tomarlo como una acción creativa. De cualquier manera, también es interesante preguntarnos, ¿qué me aporta el trabajo? El otro día una persona que había estado de vacaciones, que le gusta muchísimo la feria, muy feriante, una mujer, y me decía, hoy chiquilla, qué trabajo me está costando volver a trabajar. Y entonces a mí me sale así, digo, bien, vete a casa si quieres. Y se queda así. No me refiero a eso, quiero decir que esta vez me está... ¿no? Y que cuesta recuperar esos hábitos, sobre todo, ¿no? Claro, pero también yo me pregunto, ¿qué me aporta el trabajo? Porque eso es importante, saber qué me aporta mi trabajo. Me permite estar entretenido, me permite crecer, me permite aprender o compartir con los compañeros. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Y por otra parte también, ¿qué gano teniendo el trabajo? Pues seguramente independencia, economía, que me permite después marcharme de vacaciones, que si no la tengo no me puedo ir, y me permite hacer varias cosas. Y ahora, ¿y si no lo tuviera? Pues estaría muy triste, estaría muy deprimida, Claro. ¿por qué no tengo trabajo? Exactamente, y entonces estaríamos llorando porque no tengo trabajo, porque hay que ver el gobierno, que no nos da trabajo, ¿no? Es más actitud personal de cada uno. Pues ya saben, aprovechen el mes de septiembre para ponerse las pilas. Y otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, si a uno le cuesta muchísimo ponerse otra vez con el trabajo y enfrentarse a las mismas tareas, es preguntarse qué puedes cambiar para que no te cueste. O sea, por eso yo creo que la gente se apunta a tantos cursos, a los másters ahora, porque es como, bueno, si no me gusta esto, puedo hacer un curso o mejorarlo o aprender inglés para encontrar otro trabajo o cambiar de posición dentro de mi empresa o ascender. Sí, y también porque yo creo que el comienzo del año realmente es ahora. O sea, después de las vacaciones cuando ya nos enfocamos a la siguiente temporada, ¿no? Es esta. También podemos hacer una cosa, yo digo, sueña. Primero, todavía hasta el 21 de septiembre son vacaciones, o sea, es verano. Así que cuando termines de trabajar, pues sal a pasear, tómate un heladito, tómate una cervecita, mantén un poquito el ritmo, aunque se baje, pero mantén algún aliciente ahí, ¿no? Para que te pueda seguir conectando con el verano. Y luego también sueña con el próximo verano. ¿Dónde me voy a ir de vacaciones el próximo verano? Hoy qué bien me lo he pasado estando en no sé dónde, o cuando fui al río, o cuando fui a no sé dónde. Y luego hay una palabra maravillosa que ahora se empieza a escuchar cada vez más, se llama puentes. Que son mini puentes de otoño, que son mini vacaciones. En Europa las vacaciones las tienen divididas en tramos. Aquí tenemos, dependiendo del calendario, ahí es verdad que hay etapas muy largas y luego de repente una vacación, y eso nos va cargando poquito a poco. Nos cuesta trabajo ir soltando día a día, y es súper importante también, que esta es la que más me gusta a mí, agradecer que por suerte tengo un trabajo al que regreso, tengo unos compañeros,
me reporta unos beneficios, me reporta una serie, también estar en activo, ¿no? Y el estar conectada con el mundo, como yo digo. Y con la eso es sociedad. importante, y con la sociedad. Hay personas que se dan cuenta cuando a lo mejor dejan de trabajar lo importante que era el trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Y tenemos que valorar las cosas no cuando las perdemos, sino Sino cuando las tenemos. tenemos, claro, que están ahí para eso, precisamente. Hablamos del trabajo, pero este síndrome postvacacional bien llevado, o sea, llevado con bien, nos sirve también, por ejemplo, para cuidarnos mejor nuestra salud. Es el momento para decir, bueno, ya que llevo sin hábito todo el verano, es el momento de instaurar hábitos nuevos porque empiezo de cero. Claro, primero solo nos dura 10 o 12 días, nos pasa a 1 de cada 3. Lo que pasa que el que lo pasa hace mucho ruido, como yo digo, parece que va con la pandereta por ahí y entonces nos contagia a los demás. Pero nos pasa a 1 de cada 3 nada más y solo dura 10 o 12 días, tampoco es tanto tiempo, ¿no? Depende de la grandeza que tú le des, ¿no? Y luego me habías dicho que es un buen momento, a lo un mejor, buen momento para integrar nuevos hábitos, hábitos. claro, porque venimos de un periodo vacacional donde has roto todas las estructuras y ahora es buen momento para engañar a nuestro cerebro y decir, no, voy a meter esto, esto y esto. Entonces voy a salir a caminar o, por ejemplo, yo me he comprado una bici, ¿no? O voy a voy a comer más verdura o voy a dejar el café, bueno, cada uno lo que quiera proponerse. Y entonces es verdad que tenemos que poner un poquito de atención, pero como está despistado porque ya no sabe si está de vacaciones o es rutina, pues es más fácil. Le podemos engañar al cerebro. Sí, yo digo que se cuela por debajo de la puerta. Pues con esos consejos de Mercedes Aura le damos las gracias por acompañarnos una noche más aquí en Salud y Bienestar. Espero que se le hayan apuntado todo. Yo me lo he apuntado todo. Yo quiero engañar a mi cerebro, engañarlo para poder vivir mejor y cuidarnos más y sobre todo tomarnos la vida con más alegría, que es algo que nos viene bien a todos, sea la época del año que sea. Y eso es actitud. Para eso podemos estar, no, independientemente del plano que tengamos, la actitud es lo que realmente cuenta. Así que una sonrisa fantástica. Hace milagros. Sí. Pues muchísimas gracias, Mercedes Aura, directora además de ese programa de formación El Arte de Vivir, qué importante, coach personal y corporal. Y nosotros pues vamos a seguir precisamente con un tema, porque los cambios de hora es otra cosa que nos descoloca y de hecho tiene ahora mismo descolocado a todo el continente europeo. Una recomendación de la Comisión Europea que dice que pues, se van a estudiar eliminar el cambio de hora en la Unión, pues ha encendido las alarmas en todos los estados. Primero, porque todo el mundo se ha hecho la misma pregunta, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el horario de verano o con el horario de invierno? Les recordamos que nosotros ahora en octubre cambiamos al horario de invierno, ahora mismo tenemos el de verano. ¿Qué efectos tendría cambiar de un horario a otro? Porque hay opciones para todos los colores. Por un lado, por ejemplo, en las Islas Baleares o en Alemania han pedido quedarse con el horario de verano, sobre todo para que en invierno anochezca un poquito más tarde, los días se alarguen y en el caso, por ejemplo, de las Islas Baleares, que tiene pues una economía eminentemente turística y es el lugar de España en el que anochece más temprano, pues ese horario de verano les permitiría pues tener las terrazas vivas prácticamente todo el año. ¿Qué sería el inconveniente a lo mejor de incorporar el horario de verano todo el año? Pues que amanecería mucho más tarde. Por ejemplo, nos podríamos encontrar con que en Galicia en diciembre amaneciera a las 10 de la mañana. Entonces hay decisiones que tomar. Aquí en Málaga, por ejemplo, los hosteleros en la Costa del Sol ya se han posicionado y han pedido el horario de verano, que España se quede con el horario de verano, pues precisamente por esa actividad turística, porque si tenemos también durante el invierno, se alargan los días, pues tendremos más tiempo para disfrutar de las terrazas, más tiempo para disfrutar al aire libre y eso en teoría te permite pues, convivir más en la calle y vivir más en la calle. ¿Afectará eso a que los horarios laborales también se sigan alargando? Pues por ejemplo la comisión que pide la racionalización del horario también tiene algo que decir en esto, ¿no? Y ha planteado dudas que si ese horario de verano implicaría que
que se mantuvieran esos horarios alargados en la sociedad española, lo que dificultaría la conciliación de la vida laboral y familiar. O, por ejemplo, también tenemos quien ha dicho, oye, que si vamos a abrir la caja de Pandora del cambio horario, ¿por qué no cambiamos el uso horario y recuperamos el que tradicionalmente tendría España en función a su latitud y no el impuesto pues hace ya bastantes décadas y que nos iguala en la hora, por ejemplo, a Berlín, a Alemania, en lugar de a Londres, que es a lo mejor por donde nosotros, según la latitud, tendríamos que tener la hora? Un montón de preguntas, muchísimos actores implicados y nosotros nos hemos preguntado, ya acercándonos a nuestro tema, a la salud, ¿cómo nos afecta el cambio de hora y qué efectos implicaría tener el horario de verano o de invierno? El Ejecutivo Comunitario ha anunciado que propone el fin del cambio de hora, una medida que se lleva aplicando en España desde 1974 y es de obligado cumplimiento en la Unión Europea desde 2001. Cada país de la Unión puede decidir en qué uso colocarse, aunque Europa no quiere cambios de hora anuales de forma unilateral. España lleva en el horario central europeo desde 1940. Y para abordar su cambio, el Gobierno ha anunciado un comité de expertos que tome una decisión consensuada. Más luz por la tarde se asocia a más ahorro en iluminación y más ocio de calle, pero esta perspectiva tiene muchas aristas sociales y biológicas, como por ejemplo que el día del solsticio de invierno, el 22 de diciembre, en Galicia amanecería a las 10 de la mañana. Por el contrario, ganan una hora de luz por la tarde. En el otro extremo de la península, Cadaqués, el municipio catalán vería salir el astro a las 9:13, mientras que lo despedirá a las 18:18. En el centro, en Madrid, el 22 de diciembre amanecería a las 9:34 y el sol se pondría a las 18:52 horas. La influencia de la luz en los ritmos circadianos está más que probada. Según la Sociedad Española del Sueño, niños, ancianos y personas con patologías crónicas pueden tardar 2 semanas en adaptarse de media. El resto de la población también puede sentirse somnolienta y rendir menos en sus trabajos en los días posteriores al cambio horario. La luz activa el sistema nervioso y es uno de los tratamientos para la depresión. Esto es independiente del número de horas totales que nos expongamos a la luz solar, que es algo positivo. Una parte importante de la población española tiene déficit de vitamina D, que se asimila por el organismo con la ayuda de la radiación solar. La luz de la mañana es fundamental para ello, y con el horario de verano trasladado al invierno puede escasear. La primera luz de la mañana determina además cuándo nos entrará sueño por la noche, ya que pone en marcha el cronómetro de la melatonina, la hormona que nos dice cuándo dormir o despertar. Su importancia es clave, pues algunos estudiosos empiezan a relacionar su buen funcionamiento con la protección frente a cánceres de tipo hormonal. Los humanos necesitamos al menos 2 horas de exposición diaria a la luz natural en la calle, pero la luz de la tarde no es conveniente para regular nuestro sueño. Se recomienda no exponerse a ella hasta 2 horas antes de irse a la cama. La luz del amanecer está asociada a nuestro nivel de vigilia y de rendimiento. Con todo, los ritmos de cada persona y su exposición a esto son fundamentales y cambiantes entre individuos. Estudios recientes tratan de analizar el papel que juegan tanto las luces domésticas LED como la iluminación de la calle en barrios residenciales. Los colectivos médicos de pediatría apuntan a una relación entre la luz matutina del sol y el rendimiento escolar y una menor cantidad de luz vespertina con el adelanto de horas para las comidas y la cama. Por eso también creen que quedarnos en el horario de verano no es beneficioso para la infancia. Eso sí, la supresión de los cambios de hora, porque los expertos coinciden en que no hay ningún perjuicio en eliminar estos cambios horarios bianuales, beneficiarían especialmente a los niños. La Asociación Española de Pediatría es una de las que lleva tiempo reivindicando no solo esta eliminación del cambio horario, sino también aquí nuestra adaptación al horario británico, que daría lugar a más horas de luz por la mañana y menos por la tarde. Esto es, ir a clase inundados de luz, lo que les daría más capacidad de aprendizaje y control de sus impulsos, y tener menos horas de luz por la noche, responsable de que se retrasen los horarios de comida y de sueño. Pues después de aprender un poco más acerca de cómo nos afectaría cómo nos afecta el cambio horario y los efectos que implicaría quedarnos con el horario de verano o con el de invierno, vamos a hablar de otro tema de actualidad, porque el lunes es la vuelta al cole y eso significa que las mochilas regresan a las espaldas de los niños. ¿Cómo debe ser la mochila ideal? Estas son las recomendaciones del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Una de las quejas más frecuentes de los niños es el dolor de espalda. Puede ser provocado por malas posturas, por permanecer mucho tiempo sentado, pero una de las causas principales es la mochila escolar.
El peso debe repartirse entre los hombros y la zona lumbar. Para ello, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España aconseja utilizar mochilas con 2 asas que se sujeten bien a la espalda, con cintas acolchadas que garanticen que el menor no tenga molestias. La carga no debe superar el 15% del peso de los niños, por lo que no es recomendable que superen los 2,5 kilos o 3 kilos. Hay que repartir el peso en toda la superficie de la espalda, lo cual ayuda a que la carga no sea tan molesta. Las mochilas de arrastre son menos recomendadas por los fisioterapeutas y pediatras porque para llevarlas solo se utiliza un brazo y normalmente los niños se inclinan cuando cargan con ella. Las bandoleras o bolsos también son poco aconsejables porque se carga todo el peso en un solo hombro. Los expertos recomiendan revisar la mochila de los más pequeños si la preparan solos, ya que muchas veces pueden llevar peso de más al cargar con cosas que utilizarán. Es importante que el niño se acostumbre a colocarse la mochila colgándosela desde la mesa y no desde el suelo, para evitar torsiones de espalda, y que aprendan a regularse las correas de manera que quede justo por encima de la zona glútea. Pues qué importante seguir esos consejos para proteger la espalda de los más pequeños. Y bueno, pues estos consejos los ha lanzado el Colegio de los Profesionales de la Fisioterapia, el Colegio de Fisioterapeutas, pues precisamente ahora que los niños, pues después de 2 meses de vacaciones, vuelven a las aulas y con esto se vuelven a cargar con las mochilas. Vamos a ir ya pues a la última parte de nuestro programa de hoy, en el que se lo decíamos al principio, vamos a hablar de una enfermedad de la que ustedes seguro han oído hablar, pero de la que probablemente no lo conocen todo. Estamos hablando de la epilepsia, así que vamos a darles la bienvenida al doctor Pedro Serrano, que es el jefe de neurología del Hospital Regional de Málaga, de Carlos Haya, para que no entendamos. Muchísimas gracias, Pedro. Buenas noches. Y tenemos también aquí al presidente de AMADE, que es Fernando Mendoza. Muchísimas gracias. Hay que decir que AMADE es la Asociación Malagueña de Epilepsia, que acoge pues a afectados y a familiares que, bueno, pues que sufren de una forma u otra esta enfermedad. Sí. Y tenemos que mandarle desde aquí un saludo muy fuerte a Lalo, que iba a venir para estar aquí con nosotros esta noche, pero que por motivos de salud no ha podido acompañarnos, y desde aquí le mandamos un beso enorme y un abrazo y le deseamos que se reponga lo antes posible. Doctor Serrano, ¿qué es la epilepsia? Buena pregunta. En principio tenemos que decir que la epilepsia no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades, o mejor dicho, la manera de expresarse de un conjunto de enfermedades, es decir, son síntomas. Una crisis epiléptica es un síntoma que puede acompañar a otros muchos para formar un síndrome que incluye la epilepsia. La crisis epiléptica en sí es un fenómeno paroxístico, es decir, de presentación súbita, muchas veces inesperado, en el que una parte del cerebro, un grupo de neuronas del cerebro, o todo el cerebro en su conjunto, empieza a descargar de forma anómala y produce, por tanto, una traducción clínica en forma de crisis convulsiva o no convulsiva, dependiendo de la zona del cerebro que se afecte. La que nosotros conocemos tradicionalmente es la convulsiva. Sí, es la crisis generalizada tónico-clónica, puesto que es la más espectacular, pero sin embargo no es la más frecuente. Probablemente son más frecuentes otros tipos de crisis epilépticas, que son las denominadas parciales, que hace referencia precisamente, o focales, que hace referencia precisamente a su origen en una zona muy concreta del cerebro, ¿no? Y además, una de las cosas que he leído, que me ha sorprendido muchísimo, es que muchos de nosotros podemos sufrir una crisis epiléptica a lo largo de nuestra vida, pero eso no significa que seamos epilépticos. Exactamente. La única condición necesaria para sufrir una epilepsia es tener una crisis epiléptica, es tener cerebro. Cualquier cerebro puede en un momento dado generar una crisis epiléptica si se lo pone en las condiciones oportunas. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues, por ejemplo, una intoxicación etílica genera una crisis epiléptica. Un traumatismo cráneoencefálico puede generar una crisis de impacto, lo acabamos de ver en la Vuelta Ciclista. Un golpe en la cabeza puede generar una crisis, creo que fue antes de ayer, sí. Una crisis que pudimos ver, ese enfermo probablemente no vuelva a sufrir una crisis epiléptica nunca más. La diferencia con aquella persona que ya padece un síndrome epiléptico es que esa crisis epiléptica tiene tendencia a recurrir de manera espontánea, sin necesidad de un precipitante como puede ser una intoxicación alcohólica o por droga o de otro tipo, o un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Fernando, vosotros como asociación, ¿cuál es vuestro trabajo? Porque
La epilepsia, todo el mundo sabe lo que es, pero es muy desconocida en el fondo. Pues yo creo que es una de las enfermedades que se conocen de más antiguo, hace siglos, pero totalmente desconocida, y no solo desconocida, sino oculta y endemoniada en la historia, en las películas. Sí, en todo. vinculada con la brujería, Vinculada con la posesión. con todo. Eso, gracias al esfuerzo de mucha gente, de profesionales, de pacientes, en los últimos años está cambiando. Hay mucha investigación, hay fármacos nuevos y hay cirugía, sí se está cambiando bastante. La asociación se crea principalmente para apoyar y ayudar a enfermos y familiares y colaborar con los profesionales en la investigación y en el desarrollo de nuevos fármacos, en todo lo que podamos. Aquí el tema de la epilepsia sí me gustaría decir que es una enfermedad que es muy difícil de hacer un sistema asociativo, porque cada persona con epilepsia es un mundo y cada familia es un mundo. Cada crisis se da en un momento, como ha dicho Pedro, hay muchos tipos en que se manifiesta la epilepsia, puede ser ausencia, puede ser un nerviosismo, un tic, una caída, hay muchísimas clases y no se sabe nunca cuándo, si de noche, de día, en el colegio, en el trabajo, y claro, eso genera en la familia una inquietud y unos problemas enormes. Porque ¿no? es como el juego de la ruleta rusa. Sí, sabes que te puede tocar, pero no sabes cuándo. No sabes cuándo y tienes que estar todo el día pendiente, en la ducha, en la escalera, porque uno de los problemas que tienen las crisis, gran parte de estas crisis, es que caen al suelo, en redondo. Entonces depende cómo Con lo cual muchas veces más problema incluso la el caída, golpe que la crisis. Que la crisis, porque la crisis se controla, dura 2 o 3 minutos, un poco más, si se sabe actuar no genera más problemas, a no ser que sea una cosa ya de más tiempo y haya que llamar a los sanitarios, pero que en principio una crisis pasa y si se sabe y se controla bien, no hay problema, y si eso yo ahora explicaré un poco cómo. Sí, eso es una cosa que queremos hacer, sí. Que es, porque yo creo que a muchos de nosotros nos vendría muy bien saberlo, sí. que es qué tenemos que hacer si nos encontramos claro. con una crisis de epilepsia. Ustedes se imaginan, están en un restaurante, están en la calle o en el autobús y una persona sufre una crisis de epilepsia. ¿Sabrían qué hacer si hay un médico, un enfermero, una enfermera, cualquier profesional sanitario, donde estemos, respiramos todo? Pero en el caso de que no haya, ¿se han preguntado qué tendrían que hacer? Porque yo, por ejemplo, yo no lo sabría. Sí, pero incluso sanitarios, ¿eh? Es decir, que tampoco no podemos respirar. Es que una crisis de epilepsia, lo primero, como en todo problema urgente de enfermedad, lo que hay que es estar tranquilo, lo primero. Y lo segundo es ayudar al que le ha dado la crisis a que no se golpee, ponerlo en posición de seguridad lateral, no meter nada en la boca. Que eso es un falso mito, Eso ¿no? es un falso mito, que todo el mundo, que la lengua, que se traga la lengua. Que se traga la lengua, que no meter nada en la boca, ponerle algo en la cabeza para que no se golpee si está convulsionando y dejarlo tranquilo a que se le pase la crisis y acompañarlo hasta que recupere la conciencia. Es muy fácil, no hay que llamar ni a los servicios sanitarios. Hombre, si la crisis dura mucho tiempo o son crisis repetitivas, pues entonces se llama a urgencia, que vengan los... Pero en principio y sobre todo, no meter nada en la boca y tranquilidad. Y bueno, y acostumbrarnos a verlo donde pase, porque que como otras enfermedades se manifiestan de otra forma, esta se manifiesta así, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis como afectados por epilepsia? Bueno, el problema, la asociación tiene muchos problemas para poder ser asociación y tener a muchos pacientes y familiares, ¿no? Porque primero, porque la enfermedad es una gran desconocida y oculta por mucha gente. Luego, por otro lado, es cierto que los afectados por epilepsia, más de un 70%, eso lo sabe Pedro, están controlados. Son personas que tienen su vidas normales y que la mayoría de la gente no ellos sabe. En principio no quieren saber nada de la asociación. Y luego el 30% restante, que son los fármacos resistentes, los que no están controlados, pues claro, ahí hay un mundo. Uno lo ocultan, otro no, y cada caso puede ser un crío con 6 meses, puede ser una persona mayor, un trabajador, y luego tiene muchos problemas en el mundo escolar, hay muchos problemas con ellos, y en el mundo laboral. Conocemos ya muchos casos de personas que trabajan, le da una crisis en el trabajo y los ponen en la puerta. Claro, sí, precisamente el laboral debe ser uno de los principales campos de acción de la asociación, claro, porque es uno de los principales problemas. Y en el escolar, nosotros ahora tenemos un proyecto de campaña de sensibilización que vamos a darla por asociaciones, colegios y eso, para explicar todas estas cosas.
Pedro, ¿cuántas personas hay afectadas por epilepsia ahora mismo en Málaga? Pues existe recientemente publicado un estudio epidemiológico, el primer estudio epidemiológico de prevalencia de epilepsia que se ha hecho en un país de la cuenca mediterránea, el estudio Epiberia, que analizó 3 zonas de España, Zaragoza, un área rural de Sevilla y la zona metropolitana de Almería, pensando que estas 3 zonas pudieran ser extrapolables al resto de España, y lo que obtuvimos con ese estudio fue una prevalencia global de 14 casos por cada 1000 habitantes de prevalencia de epilepsia a lo largo de toda la vida, y de 5 casos por cada 1000 habitantes de epilepsia activa, entendiendo como tal aquella que está teniendo crisis de forma cotidiana o que al menos tienen crisis en los últimos años, ¿no? Si extrapolamos estas cifras, pues nos vamos a una cifra a nivel nacional de unos entre 500 y 600.000 personas que padecen o han padecido epilepsia. Que es una cifra importante. Sí, y en la provincia de Málaga, pues haciendo una extrapolación también, pues nos situaríamos entre los 20.000 personas con epilepsia a lo largo de la vida y unas 7.000 personas con epilepsia activa. ¿Cómo se manifiesta por primera vez la epilepsia? ¿Es en la adolescencia, en la niñez? ¿Tiene que haber algún episodio, algo que despierte en el cerebro una reacción extraordinaria y se ponga manifiesto la enfermedad? ¿Cómo aparece? Bueno, como hemos dicho antes, no hay una epilepsia, sino que hay muchos tipos de epilepsia. Y efectivamente existen 2 grandes tipos por la edad de debut de la epilepsia de epilepsias, ¿no? Las que debutan durante la etapa infantil, que son generalmente son más epilepsias generalizadas y de origen genético en muchas ocasiones, ¿no? Y por otro lado, la epilepsia que debuta en la etapa más avanzada de la vida, que son lo que nosotros denominamos epilepsias sintomáticas, porque son secundarias a algún daño cerebral, que puede ser un ictus, puede ser un tumor, puede ser una malformación arteriovenosa. Son epilepsias totalmente diferentes, incluso farmacológicamente hay que tratarlas de manera diferente, ¿no? Por eso digo que es una enfermedad muy heterogénea, ¿no? ¿Cuáles son los principales mitos de la epilepsia a nivel médico con los que cuando tú le dices a un paciente, ¿tiene usted epilepsia? ¿Qué es lo primero que dice el paciente? ¿Me va a echar espuma por la boca? Es un momento verdaderamente difícil, el momento del diagnóstico, por la sencilla razón de que los pacientes asocian la palabra epilepsia con una cuestión que se sale un poco de lo que es la medicina, ¿no? Todavía arrastramos eso, aunque ese estigma, ¿no? Ese estigma lo arrastramos, aunque afortunadamente ya no es una cosa que se viva o que se fomente, ¿no? A nivel popular, pero sigue persistiendo esa sensación. Es un momento muy difícil porque probablemente si nosotros como médicos le decimos a un enfermo que padece una enfermedad coronaria, el impacto emocional es mucho menor cuando el pronóstico va a ser peor. Y sin embargo lo llevan mucho mejor. Ah, no, pues yo me tendré que cuidar el colesterol, tendré que hacer una vida sana, ¿verdad? Pues ya está, pues lo hago. Si le dices que es epiléptico, está hundiéndolo, ¿no? Y ahí influye mucho una cuestión muy importante en este tipo de enfermedades, que es la relación médico-paciente. Es muy importante una continuidad asistencial de manera que consigamos que el enfermo deposite la confianza en el médico. Y que no se sienta solo. Y que no se sienta solo, que se sienta acompañado, comprendido. Y como después de ver unos cuantos enfermos ya sabemos qué cosas pasan por la cabeza de los enfermos, es muy importante que el médico se adelante a esas dudas y las resuelva antes, ¿no? Porque esa es la manera de ganar la confianza del paciente, ¿no? Y que no se asuste, ¿no?, de primeras ante el claro, diagnóstico. hay que desmontar. Yo siempre les pongo ejemplos parecidos al que acabo de decir. Habitualmente utilizo otro, el de la úlcera de estómago. Digo, bueno, si tú tienes una úlcera de estómago, te van a poner tu tratamiento y vas a dejar de hacer una vida normal. No. Si eres diabético, te van a poner tu tratamiento y vas a poder hacer una vida totalmente normal. Vas a tener que tomar pastillas todos los días. Bueno, pues exactamente igual. Y en un 70% de los casos vas a poder seguir una vida normal. Es cierto que 3 de cada 10 vamos a tener problemas, vamos a tener que ensayar otros fármacos, y en un porcentaje de ese grupo habrá que recurrir a terapias no farmacológicas, entre ellas la cirugía de la epilepsia, ¿no? ¿Qué es la cirugía de la epilepsia? La cirugía de la epilepsia consiste en eliminar esa zona del cerebro donde se generan las crisis epilépticas. Claro, eso exige una coordinación entre un grupo de profesionales muy extenso, donde se incluyen neurólogos, pero también
neurofisiólogos, neurocirujanos, radiólogos, médicos de medicina nuclear, neuropsicólogos, que colaboran para definir qué persona es candidata y qué persona no lo es a un procedimiento quirúrgico. Pero que ese ya es el último recurso para personas en las que ha fallado absolutamente todo y que la vida pues es imposible de vivirla así. Digamos, para que lo entienda la gente en casa, que no tengo epilepsia, pues opéreme. No. Claro, la gran mayoría de los pacientes con epilepsia no son candidatos quirúrgicos. Hay que seleccionar muy bien y de eso depende el éxito de la cirugía, de que seamos capaces de seleccionar muy bien al paciente que sí que se va a beneficiar de esa técnica, que es una técnica cruenta al final, y que sin tocar, porque hemos de tener en cuenta que estamos hablando de una cirugía sobre un órgano tan complejo y tan delicado como es el cerebro. No podemos sacrificar funciones cerebrales para quitar el foco epileptogénico, ¿no? Y en eso consiste precisamente el estudio prequirúrgico, que si quieres te cuento un poco en qué consiste. Bueno, eso va a ser quizás, si excesivamente... lo podemos hacer, si se puede hacer de forma fácil, porque vamos a ver si nos perdemos todos, pero que debe ser interesantísimo. O sea, es una labor de detective. Es decir, nosotros tenemos un enfermo que nos cuenta unas crisis y a partir de la semiología de las crisis nosotros tenemos que intuir en qué zona del cerebro nace. A continuación tenemos que estudiar esa zona del cerebro pues, con técnicas de neuroimagen. Afortunadamente ahora tenemos unas técnicas verdaderamente sofisticadas que nos permiten analizar la zona de la corteza cerebral con un detalle muy minucioso. Pero ahí no queda la cosa, tenemos que saber qué función tiene esa zona de la corteza, porque si radica directamente en la zona del lenguaje, ahí acabó todo, no podemos dejarlo sin lenguaje. Podemos hacer otras cosas, y de hecho se están haciendo otras cosas, pero lo primero es ver si el enfermo puede ser candidato a cirugía. Doctor Serrano, parece ciencia ficción. Sí. Bueno, pero es medicina que se está haciendo en Málaga. Se está haciendo. Y es para sentirse orgulloso. ¿No es así, Fernando? Como... Hombre, yo antes he comentado que de 10 años para acá, más o menos, se está investigando mucho. Yo creo que debido a la cantidad de personas que hay afectadas, también ahora ha hecho Vivir con Epilepsia, que es una organización que reúne a muchas entidades, entre ellas la sociedad. Y que además yo recomiendo la página web, es fantástica, sí, de Vivir con Epilepsia. Que es Vivir con Epilepsia, sí, para aprender acerca de esta enfermedad. Sí. Si tienen curiosidad, visítenla porque van a aprender un montón. Sí. Pues en esa está la SEN, que es la Sociedad de Neurología, está la Federación Española de Epilepsia, y recientemente han sacado un informe y aproximadamente 3 millones de euros es el gasto sanitario, entre sanitario y laboral, en epilepsia. 3 millones de euros al año. Que es un gasto importante. Es un gasto importante. Es decir, y también comentando lo que ha dicho Pedro de la importancia de la relación médico-paciente, han hecho en el informe indican también que en la actualidad nada más que un 25% de las personas que van a un hospital con epilepsia lo ve un neurólogo especialista. No hay especialistas en epilepsia, lo ve un neurólogo general, pero no un especialista. Entonces, todavía hay unas lagunas que hay que conseguir mejorar para que desde el principio, que la epilepsia, sobre todo la epilepsia infantil, es fundamental que haya un buen diagnóstico desde pequeño. Fernando, yo no me quiero ir sin hablar de ese elefante blanco. Tiburón blanco, que cambio yo de animal. Ese tiburón blanco que forma parte pues de esa tarea didáctica que hacéis vosotros, que estamos viéndolo ahí de fondo mientras estamos hablando, lo estamos viendo un poco ahí de fondo, que es un documental que se hace con la Universidad de Málaga para dar a conocer la epilepsia. La epilepsia, el caso de un Lalo que iba a venir y su familia, cómo vive una familia con la epilepsia. Este documental se hizo en colaboración con la universidad y te cuenta la vida diaria y los problemas que tiene Lalo y su familia desde que detectan la epilepsia de cuando era pequeño, ¿no? Y como te he dicho, eso es un ejemplo, como ese habría miles de casos. Nosotros en la asociación, insisto mucho, porque estamos luchando mucho para que se reconozca la incapacidad, un 33% a las personas que se les diagnostique la epilepsia farmacoresistente,
y también que la ley de dependencia de alguna forma reconozca a estas familias como dependientes. Ahora mismo no se os Ahora reconoce, mismo no quedáis fuera de la no ley. se reconoce ni el grado de discapacidad ni la dependencia, y realmente es que eso es, la familia se vuelve, en el momento que se da el diagnóstico, la familia es dependiente de la persona, porque hay que estar las 24 horas pendientes de la persona que tiene epilepsia, si es fármaco resistente, claro. O sea, si pertenece a ese 30%. A ese 30%, eso está claro, porque ahí no se sabe, hay personas que tienen crisis una vez a la semana, personas que tienen cada 15 días, personas que tienen todos los días, Claro, es si que no eso se les depende del reconoce efecto. el grado de No se le reconoce. esa discapacidad, Claro. realmente no se le reconoce esos problemas que tiene una Claro. persona con una crisis de epilepsia a la semana. Para reconocer tiene la muchos problemas en el discapacidad, trabajo. para reconocer la discapacidad tiene que ir unida a otras minusvalías, pero por ser persona con epilepsia no te lo reconoce, ni el grado ni dependencia. Entonces eso es una de las luchas que tenemos ahora, que se ha aprobado en varios parlamentos regionales, en Andalucía, en Valencia, se ha aprobado ya, pero como eso depende del Parlamento español, pues hasta que no salga en el Parlamento español no aprobado, no se aprueba, pero ya ha habido varias comunidades que lo han aprobado. Pues ahí tenemos a Lalo. Sí, Ahí tenemos a Lalo que bueno, pues es una forma muy generosa, tanto por parte La de él madre. como por parte de su familia, ¿no? Bien. Hacer este documental que está disponible, si ustedes lo Está en quieren ver, YouTube, está está en YouTube y por Y supuesto en la página web de Amade. de Amade Málaga, que ustedes ponen en Google Amade Málaga y Sí. les aparece la web y les aparece al final del todo tienen el documental. Que lo pueden ver y así pueden conocer a Lalo y su familia y descubrir cómo la epilepsia pues puede afectar. La epilepsia, volvemos a lo mismo, no es lo mismo esta epilepsia que la que tiene el 70% de los afectados, que están controlados y que son gente como usted y como yo, que probablemente se han cruzado con miles de epilépticos y no lo saben. Claro. O sea, que tampoco hay que demonizar muchas veces la enfermedad, porque la mayoría de los enfermos convive con ella hace vida normal. Exactamente, con vida normal y Sí. con naturalidad. En otras enfermedades, lo hablamos fuera de plató, en otras enfermedades hay una mayor afectación en hombres o en mujeres. ¿En la epilepsia se da? No lo sé, eso Pedro no sé. Bueno, no hay una gran diferencia. Tradicionalmente había un pelín más de crisis epiléptica en pacientes varones por el estilo de vida, es decir, por el alcoholismo, por los traumatismos craneoencefálicos que son más frecuentes en varones, etcétera. Pero esto se ha ido igualando y yo creo que hoy día no podemos establecer una diferencia en cuanto a sexo. Otro de los estigmas que acarreaban, es que sobre todo especialmente las mujeres que sufren epilepsia, es que se les presuponía que eran infértiles. Bueno, eso es falso, eso es totalmente falso. Es verdad que quizás analizando en grandes números la fertilidad de las mujeres con epilepsia es discretamente inferior a la de las mujeres que no lo tienen, pero por supuesto esto es otro de los grandes mitos de la epilepsia. Una mujer que tiene epilepsia no puede tener hijos, falso. Hay casos muy concretos, pero que no dependen de la epilepsia, dependen de la enfermedad genética que a lo mejor se acompaña de epilepsia. En ese caso habrá que hacer un estudio y habrá que hacer un consejo genético, ¿eh? Me refiero a algunas enfermedades genéticas que se acompañan de epilepsia y que sí que hay que hacer un consejo genético, pero en el 99% de los casos las mujeres epilépticas deben de ser capaces de tener descendencia y los neurólogos estamos ahí para ayudarlas. Para ayudarlas, a hacerlo. claro, lo que sí tendrán a lo mejor es un acompañamiento en el embarazo. Totalmente. Y gracias a Dios pues la farmacología avanza lo suficiente pues para que puedan tener a sus bebés felices y tranquilas. Claro. Y sin problemas. No sé si tenéis alguna otra cosa que queráis decir, algún otro mito con el que os enfrentéis o en el caso, por ejemplo, de Fernando, algún tema que os resulte especialmente interesante. Hombre, nosotros principalmente es un llamamiento a la población en general a que conozca la enfermedad, en eso estamos nosotros, esforzándonos para ayudarle a las personas que la tengan y que no haya el rechazo social y escolar que existe ahora mismo con las personas con epilepsia y que tengan sus adaptaciones curriculares en los colegios como cualquier persona que tiene una discapacidad, y en el mundo laboral que esto se vaya reconociendo y que se adapte el trabajo a la discapacidad y hacer ese llamamiento. Y luego, hombre, estar un poco satisfechos
porque es cierto, como he dicho antes, que en estos 10 últimos años, 15 últimos años, hay mucha investigación. El otro día leía que hay casi 20 fármacos en proceso ahora de aparecer. Hay en farmacología muchísima investigación, y en cirugía también se está avanzando, en la cirugía del cerebro muchísimo, ¿no? Entonces en eso tenemos que estar un poco satisfechos. Sí, de hecho ustedes ponen, que yo lo he hecho esta semana, ponen epilepsia en Google y le salen no solo noticias recientes, le salen un montón de tratamientos como los genéticos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro dispositivo español para predecir crisis de epilepsia, que está en la semifinal europea de los premios de la Fundación Mafre. Todo este tipo de innovación aplicada a la epilepsia, pues para ustedes debe ser una herramienta fantástica, vamos. Así. Sí, claro, esto es lo que nos espera en el futuro, ¿eh? Afortunadamente la tecnología tiene cosas buenas, ¿no? Y por ejemplo, estos instrumentos de predicción de crisis pues van dirigidos precisamente a una de las cosas más incontrolables de la epilepsia, que son las crisis, y las son más las crisis visibles. Y la falta de predicción de las mismas, ¿no? Entonces, precisamente el ser capaces de, a través de datos indirectos, predecir cuándo va a venir una crisis, te faculta para poder tratar solo en el momento en el que lo necesitemos, no de forma permanente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pedro Serrano, jefe de neurología del Hospital Regional de Málaga, de Calloaya, y Fernando Mendoza, presidente de AMADE, la Asociación Malagueña de Epilepsia. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros esta noche y ayudarnos a entender y a comprender un poquito mejor a los afectados por esta enfermedad. Nosotros ya nos vamos, les decimos adiós y nos vemos la semana que viene. Y recuerden siempre, cuídense y vivan con salud y bienestar. Hasta el próximo jueves.